no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Un saludo muy afectuoso de Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo. Seguimos con nuestros estudios del libro del profeta Isaías. En esta ocasión vamos al capítulo 55, con un tema que he titulado La invitación gratuita al banquete de Dios. Isaías 55, invitación gratuita al banquete de Dios. Vimos en la charla anterior que hay una restauración para el siervo de Jesucristo, y esa restauración comprende la formación de una familia, comprende un matrimonio reconciliado y también comprende la reconstrucción de la ciudad. Todo esto por el pago que nuestro Señor y Salvador Jesucristo hizo en el capítulo 53, la perla de las profecías, donde Él entrega su vida para darnos salvación. De modo que ahí es donde empezamos a entender que en Adán hay una creación que es de la tierra y en Adán todos mueren. Pero en Cristo hay una nueva creación y es una creación del cielo. Y en Él todos viven, pero todos los creyentes. Todos, dice la Escritura, que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces hay que aceptar el llamado a la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No cualquier religión salva, no ninguna otra te puede salvar. Ninguna religión salva. El Salvador se llama Jesucristo. Vimos que Jesús murió por los pecados de Israel. Dice en el 53:8, por las rebeliones de mi pueblo fue herido. Pero también murió por los pecados del mundo. En Juan 1:29, cuando va a ser bautizado Jesús, Juan el Bautista declara: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí la invitación es para todos, como la viene haciendo en capítulos anteriores. El llamado, como lo dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Lo suyo es el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no le recibió. Mas a todos los que le recibieron les fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. La invitación es para todos, como lo hace Jesús: venid a mí todos los que estén cargados y trabajados. De tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo. De tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. El mundo es el concepto humanitario, es el concepto social, es la humanidad, el mundo. Así como hay tres conceptos: en el Estado significa el gobierno, el país significa el territorio, y la nación, el concepto sociológico o la humanidad. Es un llamado a la humanidad para que abran sus ojos a la verdadera riqueza de los dones que Dios ofrece gratuitamente, y hay que aceptar
con arrepentimiento, con fe y mientras haya tiempo, porque recuérdalo, es una invitación gratuita, pero tiene que haber un pago, pero es gratuita porque ya el pago lo hizo otro. En la legislación colombiana existe lo que llama el pago por otro, ¿cierto? Como decimos frecuentemente aquí, compre que yo pago, hágale, gaste que yo pago. Y el asunto es que Jesucristo pagó, a Él le costó mucho y para nosotros es gratis, pero es porque Él ya solucionó la deuda que había a cargo del pecador. La oferta está en la palabra, lo que Dios dice, no lo que dicen las redes sociales, la filosofía o las religiones. Si nos ponemos a hacer caso a lo que nos están enviando todos los días por las redes sociales, nos van a sacar del estudio de la palabra. Yo miro y sencillamente por encimita tengo muchos contactos, pero si me dicen lea esto, le mando esto, esta prédica o este comentario, o lo que dicen de aquella otra cosa, de filosofía. Algunas cositas se miran, pero yo estoy metido con mi tema, a lo que Dios me llamó, a estudiar la palabra, a estudiar el libro del profeta Isaías para que lo comprendamos y poder transmitirlo, que nadie nos entretenga con otros asuntos. Entonces vamos a mirar acá 2 puntos en este tema: la satisfacción de las necesidades y, segundo, un llamado al arrepentimiento. Del versículo 1 al 5 vemos esa satisfacción de las necesidades, y del 6 al 13 hay un llamado al arrepentimiento. Hay un banquete dispuesto para ti, mi amado, y la invitación es: abre tus oídos, oído pronto, inclina tu oído para escuchar lo que Dios dice. Y nos está diciendo: a todos los sedientos, venid a las aguas; a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí y oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Enseguida miramos los otros 2 versículos de este primer tema, pero nos habla de una oferta para el que está buscando. El ser humano está buscando de una o de otra manera establecer contacto con Dios, pero el contacto con Dios lo hacemos porque Él se pone en contacto con nosotros. Y para eso Él levantó siervos, profetas, maestros, evangelistas, pastores. ¿Sí? Él levantó unos siervos para que proclamen la palabra de Dios. Y todos los que hemos sido salvados, los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, tenemos un compromiso de contarle a los demás las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces el ser humano está buscando, porque la sed es angustiante. Hay ante las grandes dificultades hay grandes temores. Entonces concluimos que la solución es Dios. Entonces, el resultado de todo esto es la necesidad de Dios. Hay muchas dificultades y muchos están buscando, como lo vimos en otra anterior, ¿por qué te alumbras al amparo de velas y de antorchas? Esas velas y antorchas, pues muchos los hacen por ritos, ceremonias religiosas y litúrgicas. Y también las velas y las antorchas significan las doctrinas en las que te amparas. Sí, alguna otra religión, cualquiera que sea, pero Dios de un solo linaje hizo todo el linaje de los hombres. De una sola sangre Dios hizo todo el linaje de los hombres, como está en la prédica que Pablo les daba a los griegos en Atenas. El acudir a Él cuando estamos en su búsqueda es necesario y es imperioso. Vemos que Él nos sale al encuentro con la oferta de todo y para todos.
Lo que Él tiene para nosotros es súper abundante, como lo dice en Efesios 3:20, y al Dios que nos concede todas las cosas que le pedimos mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, a Él sea la gloria, más de lo que nosotros podemos imaginarnos. A Dios no le vengamos a pedirle con migajas como si le estuviéramos pidiendo a un pobre. Es gratis la gran sorpresa. La gran sorpresa es que es gratis. En este mundo se trabaja por lo que se obtiene, de manera que se sospecha de todo lo que sea gratuito. Por eso a la salvación se le han añadido las obras, tus obras. Tienes que esforzarte, que la salvación es por fe y por obras. Y no, nos dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de misericordia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración en el Espíritu Santo. Nos salvó no por obras. Efesios 2:8 también nos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando el apóstol Santiago nos habla de las obras, nos habla de la confirmación de la salvación, de manera que esa salvación ya la dio nuestro Señor Jesucristo y es el don gratuito de la salvación. Además se trata de dones que no se compran con cosas corruptibles como oro y plata, como lo dice en Primera de Pedro, en el capítulo 1, vamos a buscarlo, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Nos salvó no por medio de cosas corruptibles como oro y plata, sino por medio de la sangre del Cordero, el Cordero que fue destinado desde antes de la fundación del mundo, como lo dice también en Apocalipsis, que hablábamos, el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Hay una historia en el libro de los Hechos, cuando Pedro y Juan fueron a predicar, se encontraron, Felipe venía predicándoles, y entonces había un mago que se llamaba Simón. Y entonces este hombre estaba viendo grandes maravillas, veían que los discípulos ponían las manos sobre la gente y recibían el Espíritu Santo y había manifestaciones prodigiosas. Nos dice Hechos 8:18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte con este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel, amargura y en prisión de maldad veo que estás. De manera que estos dones de Dios son gratuitos. ¿Para quién? Para todo aquel que cree. Nos está diciendo el profeta Isaías, ¿para quién es esto? Para todos los sedientos. Por eso nos dice la bienaventuranza, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Venid a las aguas. Entonces a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y aceite. Vino y aceite. Es gratis. Lo que se está ofreciendo es agua, vino, leche, aceite, todas las bondades. Vino y leche nos está diciendo el versículo 1.
Estos tres elementos nos hablan de las necesidades básicas de la alimentación del cuerpo y también son representativas de la palabra de Dios. El precio de la redención, como lo dice en 1 Corintios 11:24, 11:23, Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Después tomó también la copa, diciendo, después, asimismo, tomó también la copa en el versículo 25, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Entonces vemos que ese vino de la copa del sufrimiento fue la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, entonces nos habla del agua. El que no naciere del agua y del Espíritu, el agua es la palabra. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, habiéndola lavado por el lavamiento del agua, por la palabra. Efesios 5, 25 y 26. En Juan 17, 15:3 dice: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, la palabra está simbolizada en las Sagradas Escrituras como el agua. Nos dice en el Salmo 104, versículo 14: Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, y el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Y todos estos dones son conseguidos por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Mira el banquete tan amplio y tan maravilloso, porque no te creas que se trata única y exclusivamente de un banquete de bienes espirituales, también hay bienes materiales, y nos está hablando de que esa agua que nos refresca en el capítulo 44:3, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación. Nos está hablando de que hace manantiales en el desierto, que hace ríos en la soledad, que el lugar seco se convertirá en estanque. Nos habla de estos elementos que son básicos para la alimentación del ser humano en su vida física, en su vida biológica, en su vida natural, en su vida material, en su vida corpórea, pero también en su vida espiritual. Ya lo vimos, el agua es la palabra de Dios. Nos habla de el vino como el pago, el precio que dio nuestro Señor Jesucristo. También el Espíritu Santo es representado en las Sagradas Escrituras como el vino, y la leche también nos habla de la palabra, cuando dice en Hebreos 5:14 que cuando ya debiendo ser maestros tenemos necesidad de que se nos vuelva a instruir, porque nos hemos quedado en la leche espiritual no adulterada. La leche espiritual son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Entonces, mis amados, a este banquete se nos ha invitado para que nosotros vengamos a satisfacernos de la palabra de Dios, de el precio que se pagó. Entramos gratuitamente porque Jesucristo pagó, no es un comedor social, hay que pagar un precio, pero el precio lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo único que aportamos es la pobreza espiritual. La primera bienaventuranza nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y qué son los pobres en espíritu? No son los pusilánimes o los débiles o los mermados. Sí, el pobre espiritual es el que conoce su ruina y su miseria y su insuficiencia espiritual. Estamos arruinados espiritualmente. ¿Por qué? Porque no tenemos vida espiritual si el Espíritu Santo no llega a nuestras vidas. Él lo hace por gracia, nos da la salvación por medio de la fe.
la entrada a este banquete de la salvación no involucra méritos humanos de ninguna manera, porque los méritos de Jesús son plenos. El agua nos refresca, la copa del sufrimiento de Jesús nos da el pago, que ya lo hizo Él, y nos da la alegría a través del vino también, que alegra nuestra alma, que el Señor lo hizo. Y la leche y la miel son la riqueza material, nos dice en Éxodo capítulo 3, versículo 8, que dice que nos introducirá en una tierra que fluye leche y miel, en una tierra de grandes riquezas, en Éxodo 3, capítulo 8, y la supremacía de nuestro Dios nos dice en Isaías 59, en Isaías 60, 16, mamarás la leche de las naciones, es decir, habrá abundancia de bondades para nosotros, no se trata de una pobreza o de una insuficiencia. Ya vimos que es el pago hecho por otro, y en nuestra legislación vale, pague, compre que yo pago, es lo que nosotros decimos. Hay una invitación, venid, es el llamamiento y es en plural. Venid, lo hace en plural, y la respuesta tiene que ser personal. Cada uno debe venir a nuestro Dios. El gasto es ineficaz. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. No te gastes tus esfuerzos en esa lucha por la salvación que ninguna religión te puede dar, ni la reencarnación, ni Buda, ni Lao Tse, ni otro tipo, ni la vida contemplativa, ni la ceremonia, ni la meditación. Solo Jesús, que es el Creador, solo Jesús es el Salvador. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesús lo dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo demás es religión, y Jesucristo no es religión. Jesucristo es relación. Solo Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Si se trata de la satisfacción, se alimentará tu alma con grosura, se deleitará vuestra alma con grosura. Hay una satisfacción de todas tus necesidades, y no solo para que tengas solamente para suplir tu necesidad, sino que lo hará en abundancia hasta que haya el deleite. Acuérdate como lo vimos en el capítulo 25, versículo 5, y el Señor hará en este monte banquete de vinos, de manjares suculentos y vinos refinados. Sí, aprovecha esa abundancia que es delicia, que es fertilidad. Oíd atentamente, inclinemos el oído y aceptemos, porque el que acepta vive, como lo hizo el Señor con David. Dice: las misericordias, inclinad vuestro oído, venid a mí, y oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Nos está diciendo que hubo uno con el que tuvo esas grandes misericordias, y fue el rey David. Y al rey David lo llamó el Señor Jesucristo cuando era apenas un muchacho, jovencito. Y nos dice en el Primera de Crónicas capítulo 17, para recordar aquella belleza que hizo el Señor con David. Primera de Crónicas 17, 7. Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti. Te haré gran nombre, como el nombre de los grandes de la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel. Y sigue el llamado, donde le da grandes bondades, y le anuncia también que le construirá casa. Después de esto, David entra a su habitación y dice: ahora ha hallado tu siervo motivo para orar. ¿Quién soy yo y quién es mi familia para que me trates
tan dignamente, tan excelentemente. Cuando llegues a estas bondades de mi Señor Jesucristo, mi amado, te vas a asombrar como me asombraba yo cuando estaba en Houston hace 2 años, buscando recursos para unos proyectos humanitarios, y decía yo: ¿por qué me escogiste a mí, Señor, para estos menesteres? ¿Quién soy yo? Bendito sea tu nombre. ¿Quién es mi familia para que me trates tan excelentemente? Por gracia, sencillamente porque lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y te tratarán entonces, mi amado, con respeto, porque Jehová es el que te honra. Cuando te habla de grosura, te habla de abundancia, de delicia y de fertilidad. Te habla de abundancia, de muchas cosas, de variedades, de delicia, de la delicia de un buen plato, de grandes manjares, y de fertilidad de la tierra, de manera que el Señor tiene para ti banquetes y maravillas, y la invitación es a todos los sedientos. ¿Tienes tu sed, mi amado? ¿Estás sediento? ¿Tienes necesidad de Dios? Estás buscando de pronto en el lugar equivocado, pero el lugar está en las Sagradas Escrituras. Porque analiza este libro y míralo, y mira los otros libros sobre los cuales has soportado tu esperanza y tu fe. Si los otros libros te cuentan acerca de la creación, si los otros libros te cuentan acerca de la salvación, y dime de qué manera ha cambiado tu vida. Porque Dios toma a un bandido, a un narcotraficante, a un vicioso, a un orgulloso y a un prepotente, y hace una nueva creación. Hay una nueva criatura, y no te vas a dar cuenta de la transformación que hace, porque Él lo hace tan suavemente, de día en día, y el esfuerzo lo hizo Él en la cruz del Calvario. Solo que nosotros habremos de disponernos para esa transformación, porque Él nos va a dar la gran satisfacción de los manjares, que hay agua para nosotros, el agua que refresca nuestro cuerpo, y el agua que refresca nuestra alma, que es la palabra de Dios, el vino que alegra nuestra alma también, y el vino que pagó, que simboliza la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados, y la leche que nos habla también de la palabra, pero de alimentos deleitosos. De manera, mi amado, ven al Señor, que quiere satisfacer tus necesidades. En segundo lugar, vemos que para entrar al banquete es menester, es indispensable, es requerimiento, sin el cual no funcionan las cosas, como dicen los pinchaos, sine qua non, es sin el cual no se puede entrar al banquete. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, dice el versículo 6. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mira que hay 3 verbos allí: buscar, dejar y volverse. Busca a Jehová, deja el camino de la impiedad y vuélvete a Jehová. Busca a Dios, olvida tu pecado y vuélvete al Rey eterno que pagó la cuenta. Y cuando vuelvas a Él, nos dice que te recibirá con misericordia. ¿Cómo recibió el padre del hijo pródigo a su hijo? Cuando le vio regresar, salió corriendo a recibirle a la puerta. ¿Y qué trajo? ¿Qué le dijo a los siervos? Traigan el mejor vestido y cúbranle, pongan anillo en su dedo y sandalias en sus pies. Ahí nos da el vestido, Él es el que nos cubre. El anillo es el sello del pacto, porque hay un pacto que fue sellado en la cruz del Calvario con la sangre del Cordero. Y el calzado, las sandalias, el calzado del Evangelio de la paz, el que habremos de seguir transitando y caminando en esta vida por un nuevo sendero, ya de la rectitud, de la bondad, de la misericordia, de la prudencia, de la discreción, de la generosidad, de la fidelidad, de la nobleza, del amor. Ya no vas a vivir en el orgullo y la prepotencia. Es una transformación de vida que la hace nuestro Dios. Ahora esta gracia está disponible. Nos dice
que le busquemos en tanto pueda ser hallado. Buscadle mientras pueda ser hallado. La gracia está disponible, como en los tiempos de Noé, que mientras construía el arca él predicaba. Nos dice 2 Corintios 3:5 que Noé fue pregonero de justicia, es decir, proclamaba la justicia, proclamaba la santidad, llamaba al pueblo al arrepentimiento, pero no quisieron oír, y cuando vino el diluvio ni cuenta se dieron. La gente no se quiso arrepentir. Dios mandó el agua y, como nos lo dice en Mateo 24, 37 al 39, cuando vino el diluvio la gente ni cuenta se dio, pero sí hicieron caso los animales y entraron al arca, y hubo salvación para los animales, para Noé, para su esposa, para sus hijos y sus esposas. Hay que abandonar el pecado, mi amado, volverse a Dios, y Él será amplio perdonándonos. La maldad es objetiva y manifiesta y ha sido derrotada. Esa maldad objetiva, el hecho concreto que revela un acto negativo, impuro, delictivo y pecaminoso, ha sido derrotado en la cruz del Calvario. Pero esa maldad objetiva ha de considerarse de manera subjetiva, es de acuerdo a la persona, y exige arrepentimiento. Recuerda que dice en Isaías 48:22 que no hay paz para los impíos, y la gente está buscando paz, está negociando paz, pero solamente Jesús la da. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. De manera que en el capítulo 54 nos detalla los beneficios objetivos. Vimos esos beneficios en la reconstrucción de una familia, en la reconstrucción de la ciudad, en la reconciliación de un matrimonio y en una gran cantidad de bondades. Hay grandes beneficios y está diciendo Dios, esto es lo que te daré. Beneficios objetivos son los que estamos diciendo aquí, repitiendo también en este capítulo. Vino, leche, agua son beneficios objetivos, pero son subjetivos cuando se introducen en ti por la aceptación en la experiencia personal, por esa respuesta personal. Se requiere una respuesta personal, que es la que llamamos la respuesta subjetiva, ante una oferta objetiva. Si me hago entender, mis amados, repito, hay una oferta objetiva de beneficios y te da una lista de beneficios que son inagotables, de bondades. Tendrás paz, tendrás alegría, tendrás gozo, tendrás seguridad, tendrás protección, tendrás abundancia de bienes. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces todos esos beneficios son objetivos, pero van a ser subjetivos por tu respuesta personal y subjetiva, y serán aplicados a tu vida. En esa respuesta espiritual, esa respuesta conlleva esa respuesta moral, y ahí vienen los beneficios. La respuesta nuestra de decir sí implica una respuesta moral. ¿Cuál es la respuesta moral? Darle la espalda al pecado y darle, Señor, el frente a nuestro Dios y a la integridad, a la santidad que Él demanda, pero que Él nos da, porque nos da la gracia. La entrada es gratuita por medio de esa respuesta personal, individual, espiritual y moral. ¿Me entiendes? Hay una respuesta que tienes que darla tú, mi amado, porque Dios no tiene nietos, Dios no tiene sino hijos. El llamado es a todos los sedientos, vengan a las aguas, pero la invitación es plural, pero la aceptación es personal. ¿Sí me vas comprendiendo? En el versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. En la experiencia personal vemos que hay una respuesta, hay un llamado triple: buscar al Señor, renunciar al pecado y volverse al Señor. Se trata de cambiar el camino y los pensamientos personales por los pensamientos de Dios que están dados en su palabra. El perdón es como un gran beneficio que Dios nos da, y es una maravillosa experiencia de nuestro Dios. Lo hizo con David en el Salmo 51, él nos recuerda: ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad, conforme a tus misericordias. Contra ti he pecado, Señor, solo contra ti he pecado. Lávame con hisopo y seré más blanco que la nieve.
Sí, él estaba afligido y angustiado, y en el Salmo 32 dice: bienaventurado el varón cuya transgresión y pecado no han sido tenidos en cuenta, a quien Dios perdona sin méritos, nos dice la Escritura. Nos dice: mientras callé, es decir, mientras no pedí perdón, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, pero cuando a Él clamé, Él me perdonó. De manera que hay un gozo profundo cuando nosotros venimos y pedimos perdón a nuestro Dios. Cuando cometes el pecado, te quedas en silencio, te vas a resecar, te vas a engrosar, porque el orgullo infla como la levadura, pero espiritualmente cada vez más reseco. De manera que el perdón te dará el gozo y la liberación. En el versículo 8 nos señala el contraste abismal entre la mente humana y la de Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. No son mis pensamientos como los tuyos, no lo son, mis caminos no son como los tuyos, y nos hace la distancia asombrosa y abismal. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No se trata de lo que el pecado pueda hacer en el creyente, sino de su postura delante de Dios. ¿Cómo tomas ese pecado? Y frente al pecado, ¿qué actitud tenemos? La necesidad de tomar arrepentimiento. Ese símil de la distancia de nuestro pensamiento y el de Dios es el distanciamiento que hay con Jesús, pero Él nos invita a acercarnos. Nos dice en Hebreos 4:14: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor nos está diciendo, mi amado, cualquier cosa que hayas hecho, así haya sido un delito de indelicadeza, así hayas robado poco o así hayas robado mucho, así te hayas robado un lápiz o así te hayas robado un banco, todo pecado te será perdonado si te acercas a Dios. El único pecado que no será perdonado será rechazar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mi amado, en esa otra comparación está ese regalo que viene del cielo y proporciona alimento y satisface toda necesidad humana. Dice la Escritura: porque como desciende de los cielos, versículo 10, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. El Señor hace otra comparación hermosa. Esa comparación es un regalo que viene del cielo, y Dios hace llover sobre buenos y malos, pero Dios quiere que llueva sobre tu vida su misericordia. Acércate al Rey eterno, ese agente que da la vida, que es la lluvia, el agua. Le da vida a la tierra y le da vida al ser humano, pero ya vimos que el agua también es la palabra, y la palabra, y esto nos habla de eficacia, de poder y del amor de Dios. La palabra está plantada en nuestro corazón como una semilla, y esa es la semilla de la verdad. Esa semilla de la verdad es la santidad que Dios quiere producir en nosotros y que nos guiará al arrepentimiento, como lo dice en Romanos 2:4: o ignoráis que Él en su paciencia, bondad y longanimidad os guía al arrepentimiento. El arrepentimiento es otro don de Dios. Cuando Pedro predicaba en la casa de Cornelio y cuando fue a rendir el informe allí a Antioquía, le contaba a ellos que estaba asombrado cómo era posible que se le hubiera concedido el arrepentimiento también a los gentiles. No, yo me arrepiento cuando esté viejito. No, el arrepentimiento es dado cuando Dios te habla. Recuerda que cuando lo dijo en Isaías 49:14 nos dice: es que Jehová se olvidó de nosotros. Y él en el 50, versículo 2, les dice: no, señores, es que cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió. Entonces la palabra se planta, produce en nosotros
ese sacudón para que vengamos al arrepentimiento, y alimenta al pecador, y el pecador responde al llamado de Dios. Por eso, mi amado, es mi invitación ahora que no te quedes buscando solución a tus problemas ahí donde estás, creyéndote el plenipotenciario, el que lo puedes hacer todo, el que todo lo logras. Por eso Dios nos lleva a situaciones extremas donde ya nosotros no tenemos soluciones, sino que decimos: Señor, ahí estás tú, entonces haz conmigo lo que quieras. Si estás en esa situación y si aún no has llegado, es mejor que le digas: Señor, ven a mí, porque necesito soluciones en mi vida. Necesito soluciones a mi vida personal, familiar, social, laboral, espiritual, económica, de todo orden. Porque si esperas más y el Señor te sigue llamando, más quedarás. El Señor empezará a quitarte muletas. La muleta de la riqueza, la muleta de la fama, las muletas de las influencias, de las amistades, de los que te apoyan, hasta que te quedes sin ninguna y digas: Señor, aquí estoy, te necesito. Nos dice en el versículo 12, habla de 3 porque abunda en explicaciones: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve. Y el último, porque con alegría ya vendrá el resultado. La felicidad tan afamada, tan anhelada, tan buscada, y el objetivo primordial, fundamental y esencial que el ser humano, y que le han tratado de meter en la cabeza el cuento, que en este mundo estamos para ser felices, pues mira que aquí vuelve el Señor y lo dice: porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Porque abunda Dios en argumentación persuasiva para que entremos en los muchos beneficios que Él ofrece. Hemos de salir de Egipto, es decir, de la vida sin Dios. Hay una doble alegría: la alegría de salir de la opresión, de la esclavitud, porque un pecado te esclaviza, porque un pecado te oprime y te lleva a la ruina. Si eso es un solo pecado, ¿qué será tantos que tenemos? Entonces hay la alegría de salir de la opresión, del pecado, de la miseria, de la maldad, y la alegría de llegar y de entrar a disfrutar de las bondades de Dios, de esa tan anhelada, buscada y afamada felicidad. Es el resultado del cambio de la posición. Tienes una posición que estás por fuera del Señor, pero cambiarás de posición a estar en una nueva y correcta relación con el reino de nuestro Dios. El cambio medioambiental del que nos habla en esta nueva relación con el Creador nos habla de la desaparición de los espinos. La zarza es llamado acá la zarza, otras versiones les dice espinos, y las ortigas son malezas. Y entonces hay un cambio medioambiental ahí en las siembras, en la reforestación, y simboliza la erradicación del pecado, y simboliza, porque le dijo en Génesis 3:17: por causa de ti, de tu pecado, maldita será la tierra por tu causa. Génesis 3:17. Pero en la posición de la condenación, maldita será la tierra por tu causa. Pero en la nueva posición te dicen Colosenses 1:20 que por medio de su sangre reconcilió todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. De manera que erradica el pecado de tu vida y conquista un paraíso para tu vida, para tu existencia, en una nueva, linda y maravillosa relación con nuestro Dios. El Señor Jesús venció el pecado, quitó la maldición, conquistó una nueva vida para nosotros, y es una vida eterna y es abundante. Ven a Jesús, mi amado, inclina tu rostro allí donde estás y dile conmigo: si el Señor ha tocado tu corazón, sal de esa lucha y de esa batalla o de esa incertidumbre y dile estas palabras sencillas, pero en las que te entregas a Él.
Bendito Padre Celestial, te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino en mi vida, el reino del perdón, del respeto, de la tolerancia, de la humildad, de la paciencia, de la integridad, de la virtud, de la generosidad, de la bondad, del amor como vínculo perfecto. Te entrego todo mi ser. Dame una pasión profunda por ti, por tu palabra, por tu reino, y haz de mí un vaso útil en tus manos, para gloria de tu nombre. Quiero vivir para glorificarte siempre, en Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Gracias, bendito Rey, Señor y Salvador. Gracias por el banquete. Gracias por la invitación, Señor, para satisfacer todas nuestras necesidades. Amado Salvador, agua, vino y leche. Jesús en abundancia, Rey de la gloria, como bienes materiales y como dones espirituales. Gracias, Señor, porque se deleitará nuestra alma con grosura, abundancia, delicia, fertilidad en nuestra vida, en todas las áreas, Dios de la gloria. Produce en nosotros el carácter humilde y que reflejemos el amor de Cristo donde quiera que vamos. Oramos, Dios, por nuestro país, por el presidente, por los alzados en armas, los terroristas, las víctimas de la violencia, Señor, los que están secuestrados. Oramos por los que tienen un credo distinto, especialmente por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén, por sobre todas las cosas. Ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos dando la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, hasta otra oportunidad.